¿Qué posibilidades hay de pasar 4 días apenas aquí en Puy Puy y que llegaran 3 familias, 3 viajeros del mundo a quedarse en Puy Puy? Una familia de uruguayos, un español que viaja en motocicleta y una familia de holandeses. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Aquí en Puy Puy conocimos a una pareja de uruguayos que tiene año y medio viajando por Latinoamérica y están aquí en Puy Puy con sus 2 hijos. Vamos a ver, Joaquina. ¿Me vas a presentar tu casa? Acá nos sentamos a comer. Acá bajamos esto y se hace la cama de mi hermano. Esta, le sacamos todos los colchones, la ponemos acá y se hace mi cama. Está la cocina, cubierto, la heladera. Por acá está la cama de atrás y por acá está el baño. Ah, pero mira, qué buen baño, con agua caliente y todo. ¿Cuánto tiempo tienen viajando? 1 año y 9 meses. Mi idea es completar casi los 2 años y 2 meses, llegar a febrero a Uruguay. Uno de los proyectos para sustentar el viaje tiene 2 partes. Una es la venta de juegos que son de Uruguay y otra tiene que ver con espacios de ludoteca que vamos haciendo en diferentes escuelas. Para nosotros el juego en nuestra vida y en la vida de los niños cobró como con los niños un significado diferente, por eso también se llama Jugar Viajando el proyecto. ¿Qué es lo que te entusiasma tanto, Gabo? Bueno, que ellos viven, está contenido todo su hogar y toda su paz, toda su tranquilidad frente a cualquier experiencia que Y bueno, la calidad de la gente de Venezuela es... los viajeros sabemos, hay que venir y experimentarlo, es increíble, divino. Lo que más recorrimos son las playas y las playas son re lindas. Sí, te digo, un país que me quedaría a vivir sería Venezuela. Y hay una cosa que han hecho varias personas de Venezuela, es generar una red de apoyos para los viajeros. Eso es un grupo de venezolanos que están comunicados por WhatsApp, que uno, bueno, si viaja en moto, en motorhome, en bici o de mochila, puede comunicarse, entra a los grupos diferentes que hay, porque bueno, cada viaje necesita diferentes cosas. Nada, gente de todo el país que está dispuesta a eso, a apostar porque la gente venga a Venezuela, conozca su país y lo disfrute. ¿Te imaginas conseguir en Puy Puy a una persona que tiene 6 años viajando por el mundo con un perrito en una moto? Ese es Isaac. Yo empecé mi viaje el 2 de agosto del 2018 en Madrid. Yo tenía un trabajo estable, afortunadamente, económicamente cómodo, pero no me gustaba lo que hacía, no estaba feliz del todo. Decidí vender las pocas propiedades que tenía y empezar a viajar. ¿Y por qué con un perrito? No, el perrito fue a posterior, el perrito fue adoptado en México, en Playa del Carmen. Un error más de los muchos que he cometido en mi vida fue adoptar un perro viajando. Busco la paz, una paz interior, una tranquilidad y conocer a seres humanos, que es lo que más me importa. Las playas son secundarias. ¿Viajar es más la gente que el paisaje? Sin ninguna duda. ¿Qué tienen los venezolanos que hacen que los viajeros se sientan tan bien acá? Son hospitalarios, son cariñosos, afectivos. ¿Qué hace que los venezolanos sean así? Supongo yo el no haberlo tenido de forma fácil, por tema de gobierno, temas políticos, la forma de vida. Ha habido un momento que ha sido sumamente maravilloso, otro momento un poquito regular, y supongo que eso hace al ser humano una forma de ser peculiar. Cuanto más sufrimiento hay, el ser humano suele ser habitualmente mejor. Yo me he sentido muy a gusto en Venezuela, después de 60 países que he recorrido, ha sido el primero que he renovado mi visado. Estaba recogiendo porque nos íbamos y veo llegar otro motorhome. Corro a ver de qué se trata y sale un hombre altísimo y precioso. We've been traveling for 1 year and 5 months in South America. Well, actually we were in doubt if we would go because we hear a lot of stories, it's dangerous, it's difficult with gasoline and diesel and things like that, so we were a little bit in doubt, but eventually we are super happy we decided to go because it's really a hidden paradise. And
There's another couple coming today, I think, from France. We've been traveling with them since we met them first in Adicora, and then we met them in Chichirivici, Cuyagua. Esto es una lavadora. No. Lavadora de ropa. Esto. O lavadora, pues. Wow. Gabo de Lira me explica que es el mismo motorhome de los uruguayos, pero versión 2024. El hogar de Vivi y César, venezolanos que viven en Chichirivici de Falcón, se ha convertido en el refugio de cuanto viajero se acerca en sus carros por estos paisajes. Tenemos esta bellezura que está aquí, naranja rodante, tenemos esta combi bella y allá ese motorhome espectacular y esta gente espectacular, ¿vale? Miren, aquí tenemos a Pamela y a Juan, que ellos son los que vienen en la combi. ¿De dónde vienen ustedes, muchachos? De Argentina, de Buenos Aires. ¿Y qué los trae por acá? Hay que conocer a todos los países de Sudamérica y a la hermosa gente de Venezuela, como siempre nos lo dijeron, así que acá estamos disfrutándolos. Impresionante, dijimos cómo la tenemos que conocer, estamos a un paso, estamos en Colombia, ¿cómo no conocer Venezuela? ¿Y cómo los han tratado aquí? Hermoso, la verdad que la gente... No hay palabras de la gente como nos han tratado, maravilloso, son muy amorosos, servicial. Muy amable, la muy gente amable. siempre muy atenta. ¿Por qué llegaron aquí a Venezuela? ¿De dónde les salió venir con tantas cosas que hablan por ahí? No, eso es pura palabrería, Y bueno, increíble. nos ha pasado como en muchos países, la gente te dice no vayas porque y después va y está todo bien. Mi hermano vivió muchos años aquí y yo tenía muchas ganas de conocer qué era, por qué se había quedado aquí. Mi hermano viajero y cuando llegó a Venezuela se quedó 10 años. ¡Ay, qué brutal! Y dije, ¿qué habrá allá? Y ahora voy entendiendo, está Ay, bueno qué este bello. país. Y ahora me vine por aquí por los Palos Grandes porque hay unos viajeros argentinos que están por aquí y andan aquí, mira. Ahí estaban. Aquí vienen. Son ellos. Soy Valente. ¿Cómo estás, Valen? Un placer. ¿Cómo estás? Vanina personalmente. Ay, Vanina, menos mal, a mí me encanta cuando me dicen eso que tienes en persona. Claro, Es así, Vamos amiga. para la casita. Vamos. Mira esto. ¡Wow! Absolutamente todo lo que se necesita para vivir de aventura por el mundo lo tenemos. Este es nuestro hornito, acá tenemos el calefón con la ducha de agua caliente. Ah, pero tienen ducha y todo. Claro, sí. Chacho, espérate, que no puedo enseñarle inodoro, espérate. Mira, vale. Cuando trabajamos, Esta es la cama. claro, cuando trabajamos es la mesa con los sillones, pero lo bajamos y se hace cama. Salimos el 7 de octubre de 2019, o sea, estamos cerquita de cumplir ya 5 años de aventura desde Argentina y ya recorrimos todo Sudamérica, incluyendo Cuba. ¿Por qué decidieron emprender esta vida? Bueno, en sí nos conocimos y era el sueño de cada uno de manera individual y tuvimos el día que nos conocimos la charla de ese sueño y bueno, yo quiero viajar por el mundo, ahí yo también y no sabíamos ni que íbamos a terminar juntos, pero al día siguiente fuimos a comer y ahí empezamos a enamorar un poco y ahí enseguida tomó forma y ya a los 6 meses habíamos comprado la van para empezar a camperizarla y alistarnos para salir de viaje. Creíamos que era una aventura, pero se transformó en un estilo de vida y lleno de experiencias que uno se imagina, bueno, voy a ir a parar una playa linda, pero realmente que es vivir viajando es otra cosa. Te empezás a meter en la piel de las personas cómo viven. Hoy en día ya nos sentimos venezolanos, o sea, llevamos 5 meses en Venezuela, chamo, entonces nos sentimos con una vaina bien arrecha acá. Quiero estar en la cámara cuando pregunte qué les ha parecido Venezuela. Nosotros cruzamos todo Brasil y nuestra idea era cruzar para Venezuela desde Brasil, pero resulta que nos agarró la pandemia y la frontera cerró. Y cuando estábamos en Colombia dijimos, no, nosotros vamos a entrar a Venezuela, a comprobar ese país nosotros mismos. Y veníamos por 2 meses más o menos y hace 5 que estamos. La gente de Venezuela sobrepasa el paisaje. Mirá que Venezuela tiene una biodiversidad de paisaje alucinante, hemos descubierto acá unos paisajes increíbles, pero la gente de Venezuela que hace que sean las personas más hospitalarias del mundo,
ustedes aprendieron a que entre ustedes se tienen que ayudar, y eso es lo que hacen también con el turismo, que es la base, yo creo, del venezolano, ser así tan carismático, tan acogedor, tan tiernos, tan agradables como la tierra caribeña. Yo creo que ustedes... Podríamos hacer un libro poniendo adjetivos positivos sobre los venezolanos. Si hubiera plata ahorrada para comprarme una casa acá, yo me compro una casa en Venezuela para tener a mis hijos venezolanos, sin dudas. Yo los oigo y ya vaya, me va a pasar por ese lado, yo los tengo que abrazar porque... Venga, vale, venga. Porque esto es una hermosura. Nos montamos en la van, pues los convido a tomar un café en Aurora. Aquí nos quedamos las youtubers, las tocayas, porque fue Valen la que convenció a Juan de hacer el canal de YouTube. Sí, porque, bueno, como te decía, Juan no quería saber nada con la cámara, es muy tímido. Claro, nosotros nos agarró la pandemia viajando, estábamos en Brasil y vendíamos artesanía, y nuestro viaje era un viaje muy luchado, muy precario, al punto de que en pandemia hemos llegado a ir a pedir comida a la iglesia, o sea, a ese punto. La gente miraba mucho YouTube en pandemia. Y bueno, hasta que lo fui amasando a poquito, y hoy es el editor del grupo y te hace unos videos aparte alucinantes. Y empezamos a darle para adelante y lo transformamos en nuestra mini empresa, que hoy en día estamos queriendo hacer crecer y que le llegue a muchas personas, también para motivar a que sí se puede, a que nada es imposible. Es decir, que aquí tienes a una pareja que viaja y vive de las redes de YouTube. ¿Qué tal? Estos sí son unos pros. Después de 3 días de convivencia en Puy Puy, decidimos convidar a la familia uruguaya a visitar la Hacienda San José para que supieran cómo se procesa el mejor cacao del mundo, que es el nuestro. Estábamos a punto de entrar en una angustia colectiva porque, bueno, venimos a la Hacienda San José y tenemos un montón de tiempo y no nos parecía el paisaje, no nos parecía nada. ¿Y qué era lo que tú tenías que ver ayer? El mapa. ¿Dónde nos queda la hacienda? Como a menos de 10 minutos. ¿Y tú tienes gasolina aquí? Sí, aquí se está surtiendo internacional hoy. ¿Nos salvaron, estamos listos, tanque lleno, vamos a seguir viajando. Bueno, miren, hemos dado un vuelto inmenso, pero yo quiero que nuestros amigos uruguayos sepan que ustedes están llegando a conocer la hacienda donde se produce el mejor cacao del mundo, que es el nuestro. ¿Cuál quieres tú que sea la sorpresa? Chocolate. ¡Claro! Le damos la calurosa bienvenida a Hacienda San José con una demostración de nuestro baile tradicional joropo con estribillo. Desde 1830, la familia Franceschi produce cacao en la Hacienda El Pilar, hoy con 8 variedades de cacaos criollos y el rigor de separar las cepas durante todo el proceso. Y si bien no es época de cosecha, mis nietos exploran curiosos la plantación. Los amigos uruguayos escuchan atentos, Ariana se asombra con la naturaleza y todos toman fotos. Pasamos a los cajones de fermentación. Es aquí donde se despliega la magia de nuestros cacaos criollos. Los niños tocan y se asombran por el calor. Llegó el momento de probar los nips y Gerardo sorprende a todos con un lingote. Medicina. Pero eso se comercializa, Bueno. eso es base dentro de la Está bueno, sí. El delirio de engullir las semillas directo de la mazorca. especial, de verdad. Mira, una vez vino un pastelero francés y lo trajeron a unas plantaciones de cacao. Y cuando le picaron una almendra y él la vio completamente blanca, lloró. Porque nunca había visto eso. Y a partir de allí empezaron a llevar este cacao. Se fueron nuestros amigos, como se irán también todos los viajeros que nos visitan. Es su vida seguir camino, pero ahora llevan un nuevo pasajero, el corazón de los venezolanos.